permite. Dios es soberano y lo puede permitir. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Oseas, capítulo 2, en el versículo 13, Dios le habla a su pueblo infiel. Y el profeta Oseas, usado por el Espíritu de Dios, escuche lo que escribió. Y le castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyeles. Escuchen, Dios le está diciendo a su pueblo, voy a castigarlos porque se han vuelto idólatras. Continúe. Y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Continúe. Pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto. Pare. He aquí, yo la atraeré a mí, le está hablando a su pueblo, y la llevaré al desierto, al sufrimiento, al Getsemaní, hablándolo en otras palabras. Hay veces Dios nos tiene que llevar al Getsemaní para enseñarnos. Y Dios puede usar cualquier cosa, Él es soberano, y ya le voy a probar que Él hace lo que Él quiere. Dios puede usar cualquier cosa, persona, situación, circunstancia, para enseñarnos por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, o quizás para corregirnos. ¿Y qué dice más la Biblia? Y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Ajá, mira ahí, qué hermoso. Entonces, como mi pueblo se olvidó de mí, yo la atraeré al desierto, la llevaré y allí hablaré a su corazón. Ese es ese Getsemaní que les estoy hablando. Muchos de ustedes piensan que es el diablo, que es la brujería, y resulta que hay cosas que Dios está permitiendo en ti porque quiere hablarte. Quizás estás tan ocupado. Esto yo decía hace unos días. Toda esta pandemia, esta situación, quizás está entre los planes de Dios porque muchos se han olvidado del Señor. Estaban tan ocupados en sus trabajos, en sus estudios, y ya no tenían tiempo de orar, de ir a un culto. Se estaban apagando y ahora tienen todo el tiempo para leer la Biblia, para orar. Muchos me han dicho, pastor, en estos tiempos de cuarentena me he levantado espiritualmente. En estos tiempos de cuarentena Dios me ha hablado a través de varios predicadores. Pastor, en estos tiempos de cuarentena he sentido más la presencia de Dios. Oh, el Señor quizás nos está trayendo un Getsemaní. Y ese Getsemaní es donde el Señor nos prensa, así como Él fue prensado, así como Él sintió agonía, dolor en ese lugar. Dios nos trae, así como llevó a sus discípulos a Getsemaní. Dios nos lleva y nos va a mantener ahí hasta que Él vuelva. Él dijo a sus discípulos, me voy a orar y ustedes quédense aquí. Jesús está ahorita intercediendo por nosotros ante el Padre. Y muy pronto volverá. Y ojalá no nos halle durmiendo. Porque la Biblia dice que los discípulos se durmieron. Mientras Él estaba en Getsemaní, los discípulos se durmieron. Ojalá que cuando Él regrese no nos halle durmiendo, sino velando, buscando, orando, ayunando, vigilando. Aún en medio del dolor, serle fiel al Señor. Miremos algo importante. Hay sufrimientos que vienen repito, por muchas cosas, pero hay sufrimiento por el cual proviene de Dios y permitido por Él para llevar a cabo su voluntad, soberanía en sus propósitos eternos. Voy a repetir esto. Hay sufrimiento el cual proviene de Dios, permitido por Él para llevar a cabo su voluntad, soberanía en sus propósitos eternos. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Escuchen, Zacarías 13:9. ¿Qué dice? Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Vamos a repetirlo. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. Ajá. Y los probaré como se prueba el oro. Ojo, Dios tenía que probar a su pueblo. El fuego es para purificar. Hay veces Dios permite, amados. Así que no adelanta usted declarar, decretar. No adelanta usted decir, no acepto. Si esto viene de Dios,
puede ir al mejor predicador, al más ungido, al más usado. Si Dios está usando una circunstancia para purificarte, para limpiarte, no hay oración, no hay decreto, no hay nada. Él es soberano. Escuchen, porque muchos dicen, pero la voluntad de Dios es que Él me sana. Sí, escuchen, la voluntad de Dios es sanarme, la voluntad de Dios es prosperarme, la voluntad de Dios es bendecirme. Pero acuérdese que sobre la voluntad de Dios hay otro atributo, la soberanía. Dios es soberano. Y hay veces en la voluntad de Dios está el pasarme por fuego, está en limpiarme, en llevarme a Getsemaní, en prensarme y en purificarme. Porque Él quiere darme lo mejor, el cielo, la eternidad. Vamos a la Biblia, Salmo 115, verso 3. En el Salmo 115, verso 3, son versículos que prueban de que Dios es soberano. Escuchen. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Usted no le puede decir, no, Dios no puede porque de Él no sale nada malo. De Él no puede matar, Él no puede enfermar a nadie. Se equivoca. Y yo le voy a probar por la Biblia que hay veces Dios permite circunstancias difíciles en el mundo y en sus hijos. ¿Por qué? Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no lo haga? No sé si el versículo 4 del mismo Salmo 115 lo tiene ahí. El versículo 4. ¿Qué dice? Salmo 115, verso 4. Mientras tanto, Salmo 135, versículo 6, ¿qué dice? Salmos 135, versículo 6. Son versículos que muestran que Dios es soberano. ¿Qué dice ahí, Sadiel? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y escuchen acá, Lamentaciones, Sadiel, capítulo 3, verso 37. Porque aquellos que dicen que de Dios no puede salir nada terrible, señores, acuérdese que Dios es amor, pero es justicia. Y Dios, como justo, tiene que castigar el pecado y tiene que corregir a sus hijos. Ah, sí, Dios nos puede corregir. Claro, Él nos puede disciplinar y puede permitir circunstancias. Sí. ¿Y cómo? Las que sea, porque Él es soberano. Yo he visto gente, antes de leer Lamentaciones 3:37, he visto gente, pastores que están acá conmigo. Yo conozco un hermano que no voy a decir el nombre por ética. Este hermano era un drogadicto. Este hermano era un ladrón. Este hermano, digo hermano porque congregó en la iglesia, se bautizó. Pero fue un hombre muy soberbio. Se apartó del Señor. Se llenó de orgullo y entró en el alcoholismo. Pero la misericordia y la gracia de Dios fue tan grande con él, que por medio de su rebeldía y su pecado, ¿qué pasa? Por causa de su pecado, él fue atropellado y quedó cuadraplégico. Claro, la desobediencia trae sufrimiento. Ahora, yo no puedo decir que Dios le mandó el carro para matarlo. Fue la propia desobediencia de él. Fue su propio pecado. Pero quiero decirles algo. Dios lo permitió. Porque ahora este hombre se reconcilió con Dios. Ahora este hombre está en otro país. Va a la iglesia, no falta culto, canta, adora al Señor, quedó cuadraplégico y ahora es el que primero llega y el último que se va. Un hombre que estando en la silla de ruedas le habla a otro de Cristo. ¡Wow! Dios lo restauró, lo salvó, lo limpió, lo purificó. Ese sufrimiento trajo en él arrepentimiento. Entonces Dios lo puede permitir. Dios puede hacerlo porque Él es soberano, amados. Él es soberano. ¿Qué dice Lamentaciones 3:37? ¿Qué dice?
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Escuchen todos los que están allá. Escuchen este versículo, Lamentaciones 3:37. Búsquenlo allá, otra vez. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Continúe. De la boca del Altísimo Escuchen, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Ah? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Señores, Dios hace como Él quiere. Él es soberano. No trate de justificar a Dios, porque hay gente que quiere defender a Dios. No, Dios no lo hizo. No trates de defender a Dios. Si vamos a mirar las plagas de Egipto, fue Dios quien mandó el ángel de la muerte. No fue el diablo, fue Dios quien lo mandó. Lean bien. Dios era el que enviaba los juicios. Hay gente que quiere defender a Dios. Él es soberano, mi amigo. Él hace como Él quiera. Su justicia cae. Cuando su justicia viene sobre una persona para limpiarlo y purificarlo, puede usar una enfermedad, puede usar una circunstancia en el hogar, puede usar cualquier cosa para hacerte reflexionar. Ese es el Getsemaní a donde el Señor nos lleva para analizar nuestro corazón. Porque si no es por eso, amados, muchos de nosotros ni siquiera estuviéramos aquí adorando al Señor. Hay muchos cristianos hoy en día orando: Señor, ya no aguanto más, quítame esto. Dios no te pondrá carga que no seas capaz de llevar. Quiero decirte esto. Y Él sabe hasta cuánto tú puedes. Si hasta ahora estás ahí firme y me estás viendo, es porque Él te está sustentando. Él sabe que es necesario. Hay situaciones que son necesarias. Hay cosas que Dios no te va a dar, porque Él sabe que es necesario que tú pases por ese valle para fortalecerte, para limpiarte, para purificarte. Desafortunadamente, repito, la metafísica cristiana se metió en las iglesias. Le digo a los pastores que me escuchan: no declaren, no decreten, usted no es Dios. El único que tiene el verbo crear, que es bará en hebreo, es Dios. Dios es el único que puede decretar, el que puede declarar y hacer. Pero eso se llama metafísica cristiana. La metafísica cristiana te lleva a la independencia de Dios. O sea, no me importa lo que Dios diga, yo declaro y yo decreto. Mientras que la fe cristiana te lleva a la dependencia de Dios. Tú aprendes a depender de Él. Por ejemplo, en estos días un, entre comillas, apóstol salió a declarar y a decretar que el COVID-19 no llegaría y no iba a llegar a su país, a los Estados Unidos. Y salió decretando que el COVID-19 estaba despedazado y destruido y que se acababa el COVID-19. Ahora Estados Unidos es el país con más infección. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque es metafísica. Yo no puedo declarar algo que no sé si es la voluntad de Dios o no. Tenga cuidado con usted ponerse a declarar y yo declaro y yo decreto y yo digo. Cuidado con eso, eso es metafísica cristiana. Viene del siglo XIX, ya les voy a leer algo. Eso viene y se metió en las iglesias cristianas. Y esa es la mentira del diablo, que cree que nosotros somos dioses para declarar y decretar. El único que declara, el único que decreta es Dios. Y ya está decretado en su palabra. Lo que yo puedo declarar y decretar es lo que está escrito en la palabra y conforme a su preciosa voluntad. Hay promesas, escúcheme, hay promesas que aunque están en la Biblia, escúcheme, que aunque están en la Biblia, no las voy a ver cumplidas. Porque quizás, aunque en muchos se están cumpliendo, quizás en la soberanía de Dios no está para mí. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos han fallecido? Entonces ellos no tenían la fe suficiente. Miremos los mártires, los cristianos que murieron en el Coliseo romano. Imagínense ellos declarando: no voy a morir, los leones no nos van a matar. Imagínense, esto de declarar y decretar vino a partir del siglo XIX. ¿Cuándo usted va a ver a Pablo declarando
algo que no viniera de parte de Dios. Pero lo que hace la metafísica cristiana que se ha metido es endiosar a los hombres, decir que usted tiene poder para crear, poder para declarar. Y esto fue lo que pasó en estos días en los Estados Unidos. Supuestos apóstoles declarando, ¿y a dónde está el decreto? Ahora, repito, Estados Unidos es uno de los países con más infección. Porque esos decretos no sirven, son decretos de hombre. Yo no puedo declarar, yo lo que puedo es leer la Biblia y creer y esperar en la voluntad del Señor. Amados, ¿cuántos hermanos, cuántos allá en África viven en pobreza? Mueren por enfermedades y oran 10, 15 horas. O sea que ellos no aman al Señor, o sea que ellos no tienen fe. Yo estoy seguro que hay muchas personas que la incredulidad no les deja. Eso sí, estoy seguro que hay gente que es incrédula y no reciben por incredulidad. Pero no todo es incredulidad. Hay gente que ama al Señor con su corazón y cree, pero todavía no ha llegado su bendición. Quizás porque no es el tiempo de Dios. Quizás porque Dios lo está permitiendo para guardarte de algo peor. Son muchas cosas. Amados, debemos aprender a entender que Dios es soberano y que el Getsemaní en nosotros es necesario. Hay hombres de Dios que me están viendo en este momento y usted dice: pastor, si supiera lo que estoy pasando. Quizás te sientes bajo presión como el Getsemaní. Estás en agonía, te sientes solo, te han traicionado. Porque el Getsemaní fue un lugar donde traicionaron a Jesús. En Getsemaní los discípulos dejaron solo al Señor. En Getsemaní Jesús sintió dolor, sintió tristeza. En Getsemaní el Señor Jesús pasó todo eso. Quizás usted está pasando por este momento. Alguien te traicionó, alguien quizás te dejó solo. Quizás estás en depresión, estás solo en la casa por la cuarentena y te sientes solo. Quiero decirte que en un momento voy a soltar una palabra para usted. No una palabra que salga de mí, de mi carne. El Espíritu de Dios nos va a dar una palabra que está aquí mismo en la Biblia, que te va a levantar y que te va a fortalecer. Amados, Primera de Juan 5:14. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:14. Escuche lo que dice, porque esto es importante para nosotros entender que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Getsemaní es el lugar donde yo doblego mi voluntad a la voluntad del Padre. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Otra vez. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Señor, ¿es tu voluntad? Sí, aunque la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Sí, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Claro que están las promesas. Pero acuérdense que hay tiempos donde Dios nos prueba. Hay tiempos donde Dios nos quiere enseñar. Y Dios en muchas ocasiones enseñó al pueblo a través de situaciones amargas. Porque el pueblo era rebelde. El pueblo de Israel eran duros. Y Dios les enseñaba a través de circunstancias. Lean la Biblia. La Biblia dice que cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, Dios permitió adversidades. Como las serpientes que los mordieron. Y otras situaciones para que ellos aprendieran a depender de Dios. Estos son cosas tremendas. El Getsemaní. Ahora, en Santiago capítulo 4, versículo 14, nos enseña que tenemos que depender completamente de Él, porque hay quienes quieren declarar el mañana. Quizás alguien te va a decir: yo declaro que te va a ir bien la próxima semana, y si te va mal, ¿es porque Dios no te ama? ¿Cuántos están declarando: a mí no me toca la plaga, a mí no me toca? Amén, gloria a Dios. Entonces los cristianos que han muerto allá en Europa, porque hay muchos cristianos que han muerto, ¿estaban mal? ¿Estaban en pecado? ¿Dios no los amó?
¿Qué me dice de los cristianos que ya murieron por el COVID-19? ¿Será que Dios los desechó? ¿Será que Dios no los escuchaba? ¿Será que ellos no tenían los principios que nosotros tenemos? Respóndame. Respóndame, usted que declara, usted que decreta. Usted que dice, no, por eso tenemos que orar, Señor, protégeme, guárdame. Porque, Señor, yo dependo de ti. Tenemos que aprender a depender de Él. No a ser soberbios. Y aquí nadie me toca, que a mí no me puede tocar. Cuidado con eso. Tenemos que orar humildemente. Señor, líbrame. Tu palabra dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Guarda a mis hijos, guarda a mi familia. Pero con humildad. Porque entonces los cristianos que han muerto, porque hay muchos hermanos que han muerto. Hay muchos cristianos que han fallecido. Entonces mi pregunta es, ¿Dios no los amaba? ¿Será que ellos no conocían las promesas de la Biblia? No, hay cosas que Dios permite. Quizás ya era el tiempo de ellos partir. Quizás era el tiempo. ¿Cuántos mártires? ¿Será que Esteban, cuando murió apedreado, el diácono Esteban, dice la Biblia que murió apedreado? O sea que a Esteban le faltó fe. Le pregunto a usted, Sadiel, ¿a Esteban le faltó fe y no declaró para que no lo apedrearan? Bueno, pastor, viendo ese pasaje de lo que pasó a Esteban, Esteban dice la palabra que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que hablaba con denuedo la palabra del Señor. Yo creo que Esteban tenía una fe impresionante, tenía una fe poderosa porque era un hombre usado por Dios. Los enfermos se sanaban y la palabra llegaba, pero yo creo que era un plan del Señor que él partiera, que él padeciera a causa del Señor Jesucristo. Por eso vimos ese padecimiento de Esteban y trajo un convencimiento a las personas, porque veían que ese hombre, a pesar de que estaba siendo apedreado, a pesar de que estaba sufriendo, él simplemente alzaba sus manos y alzaba sus ojos al cielo y le decía, Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Ahí está Sadiel. En el sufrimiento él vio la gloria de Dios. No solamente en los milagros. Yo creo en milagros. Escúchenme, yo he orado por gente enferma y Dios la ha sanado. Yo creo en sanidad. Yo creo que Dios sana. Soy pastor, pero también he evangelizado por muchas partes y he visto los milagros. Pero también he visto hombres y mujeres de Dios morir, porque ya es el tiempo del Señor. Y Dios se glorifica, escuchen esto, Dios se glorifica más en el sufrimiento que en la misma salida. Dios se glorifica más en el dolor. Cuando estoy en el dolor, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios, cuando era martirizado y eran quemados, estos mártires que eran quemados en cruces allá en el Imperio Romano y morían cantando, esto le traía fuerza a la iglesia, y entre más los martirizaban, más se multiplicaban? Oh, mi alma te alaba. La Biblia dice que en los tiempos de Moisés, el faraón martirizaba y martirizaba al pueblo, y entre más los martirizaba, más se multiplicaban y eran más fuertes. Aleluya. El sufrimiento nos hace más fuertes, más el nombre del Señor es glorificado, porque la gente nos dice, oiga, usted no es cristiano y por qué está enfermo, oiga, usted no es cristiano y por qué no tiene casa y por qué no tiene carro. Imagínese, es ahí donde el Señor también es glorificado, no solamente cuando tengo riqueza, no solamente cuando estoy sano, sino cuando en medio del problema soy fiel al Señor. Reciban esta palabra. El Señor es glorificado aún en tu pobreza. La Biblia dice, y el evangelio es predicado a los pobres. Hoy en día se dice que pobreza es pecado. Una cosa es pobreza y otra cosa es miseria. La miseria no es de Dios. Pero ser pobre, tener falta de algunos lujos, no es pecado. Y aún en la pobreza, aún en las críticas de la gente, porque hay gente que te dice, usted es evangélico y no tiene tal cosa, usted es cristiano y no tiene tal cosa, no importa. Ahí es donde el Señor es glorificado, porque aunque no las tienes, sabes que en el cielo tienes algo mejor. Sabes que en el cielo tienes algo precioso. Aleluya. Muchos quizás te dirán, mire, eres cristiano y eres un paralítico. Quizás ya te han orado muchos, te han prometido milagros y te han declarado y sigues paralítico. Yo te digo, amigo, que está en una silla de ruedas, si el Señor no te sana aquí en la tierra, cuando su cuerpo sea glorificado,
podrás caminar por las calles de oro. Aleluya. Allá en el cielo vas a tener un cuerpo glorificado. Allá el Señor terminará la obra. Este cuerpo lleno de corrupción, este cuerpo no va a heredar el cielo. Quizás usted dirá: pastor, nací con un brazo torcido, nací sin un ojo, sin una oreja. Y quizás te han decretado y te han dicho que Dios te puede sanar, y ya te han orado y no ha pasado nada. Sigue creyéndole, porque si Dios no lo hace aquí, lo hará cuando estés allá arriba. Allá no te hará falta nada. Tendrás un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que seremos como Él. ¡Aleluya! Seremos como Él. Así que no me vengan a meter cuento chino y decir que no puedo aceptar. Yo no acepto lo que venga del enemigo, brujería, hechicería. Eso no lo acepto, lo reprendemos. Pero si Dios permite algo para enseñarme y corregirme, bienvenido sea. Si es Dios, ¿quién lo impedirá? Él es soberano, Él hace como Él quiere, amados. Repito, no puedo declarar y decretar, no puedo irme en contra de la bendita voluntad de Dios. Muchos han declarado, decretado y han dicho que no, y proclaman las promesas, y ahí va, y sucede. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Faltó fe? No. Hay decretos divinos, hay designios divinos, y hay cosas que Dios va a hacer por más que usted se pare en la cabeza. Hay cosas que Dios va a hacer y nada lo va a detener, porque es su bendita voluntad. Y debemos respetar la soberanía de Dios. Wow, siento el fuego del Espíritu Santo aquí mientras estoy hablando esta palabra. Bendigo a todos los que en este momento nos están escribiendo. Aleluya. Víctor Manuel, Raquel, dime, Sadiel, a ver quién nos está escribiendo. Rosa, Dios te bendiga. Juliana, Dios te bendiga. Luis, Mari, José, Dios te bendiga. Gracias por los que están escuchando la palabra en este momento. ¿Quién más? Tani Hernández, también está Valeria, sí, también está conectada Javier Alberto, Mariluz Vargas, Lima María, sí, Jennifer Alejandra Márquez. Bueno, tremendo los que están ahora. Escuche, porque ya esta palabra va a terminar con algo poderoso. Va a caer fuego de Dios. Aleluya. Tengo algo tremendo de Dios. Está en la Biblia. Atención, prepárense, porque ya estoy terminando esta palabra, pero yo sé que muchos se están edificando. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo a que tome un poco de vino por causa de la enfermedad del estómago. Mi pregunta es: ¿por qué Pablo no le dijo declara tu sanidad? No, hay cosas que van a pasar porque estamos en un cuerpo que va envejeciendo. La vejez trae enfermedades. Muchos dicen: no, pero eso quedó cancelado en la cruz porque eso ya fue clavado en la cruz. Sí, fue clavado en la cruz. Entonces, ¿por qué salen canas? ¿Por qué usamos lentes? ¿Por qué muchos de los que creen que hay que confesar en fe están enfermos? ¿Será que les falta la fe? No, hay cosas que van a pasar, hay cosas que van a suceder y no podemos detenerlas. Sí, debemos creer que el Señor nos sana. Debemos pedirle al Señor, pero siempre creyendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que más nos conviene. Él sabe qué es lo que te conviene. ¿Puedes pedir? Sí, la Biblia dice: pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pero repito, pidan lo que quieran, pero siempre sepa que Dios te dará no lo que usted quiera, no lo que tú quieres ver. Hay veces Dios te responderá de la manera que quizás no pensabas, pero Él sabe que eso te conviene. La Biblia dice en Hebreos 11 que muchos tenían fe, y esto lo he hablado muchas veces. En Hebreos 11 dice que tenían fe para cerrar boca de leones y tenían fe para conquistar reinos, pero más abajo dice que por fe murieron aserrados y muertos a espada. O sea que esos que murieron a espada no tenían fe. O sea que esos que murieron a espada eran gente que no amaba al Señor. No, dice que por la fe murieron. Por la fe murieron. O sea que mi fe
No puede estar fundamentada en una confesión positiva, en la metafísica. Mi fe está fundamentada en la voluntad de Dios. ¡Wow! Esto es precioso. Getsemaní, señores. Getsemaní es un lugar de dolor. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, el evangelista Lucas dice que Jesús sudó grandes gotas de sangre. Estaba bajo presión. Escúcheme, Jesús en el Getsemaní le pidió al Padre 3 veces: Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y dice que sudaba grandes gotas de sangre. ¿Qué dice? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Científicamente, sudar sangre, esto tiene un término científico, se llama hematidrosis. Hematidrosis es el término científico para los que sudan sangre. La hematidrosis es la causa real de este fenómeno. Este fenómeno prácticamente no está muy deducido por la ciencia. Algunos científicos especulan que pasa cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo. O sea que Jesús estaba bajo una presión y bajo un estrés terrible. Al congestionarse en los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas a causa del estrés, dice, tiene escapes combinados con el sudor. O sea que Jesús llegó a un extremo, amados, a un extremo de sudar sangre que se llama hematidrosis, que las glándulas sudoríparas estaban tan estresadas que comenzaron a emanar sangre y sudor. ¡Wow! En ese momento en Getsemaní, Jesús estaba aceptando la voluntad del Padre. La copa que él no quería tomar era la copa de la ira. La copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. La Biblia habla de esa copa. Esa copa representa la ira de Dios que caería sobre él. Caería sobre él por nuestros pecados. ¿Se imagina, mi hermano Satiel? En ese momento Jesús estaba aceptando que la consecuencia del pecado mío, tuyo y el de la humanidad, el peso cayera sobre él en ese momento. Sí, Pastor José Manuel, ese momento cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y leemos esa frase donde Jesús se encontraba solo, fue uno de los, no fue tanto los golpes que recibió, no fue tanto las bofeteadas que tuvo en el camino, quizás la dureza de los clavos y el golpe que recibió, sino la distancia que tuvo su padre al dejarlo solo en la cruz. Eso fue un martirio exagerado. La copa, en el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Vamos a leer Salmos 75, versículo 8, y después Michael los va a leer Isaías 51, 22. Allá en casa, busquen Salmos 75, 8, después Isaías 51, 22, y vemos que la copa es una metáfora, es algo que la Biblia usa para describirnos la ira de Dios sobre el pecador. ¿Qué dice Salmo 75:8? Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esa era la copa que Jesús tenía que beber, la ira del Padre. Por eso nosotros no experimentamos la ira del Padre. Al contrario, somos justificados. Ya no vamos a la ira, ya no recibimos el castigo que merecen nuestros actos, porque Jesús pagó el precio por mi pecado. Isaías 51, 22, ¿qué dice? Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo,
he aquí he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Isaías le llamaba a esta copa el cáliz de su furor. Entonces vemos que esa era la copa. Jeremías 25:15 la llama la copa del vino del furor. ¿Qué dice Jeremías 25:15? Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. O sea, cuando Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa, señores, Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Es aquí donde los teólogos y los eruditos dicen que no pueden explicar el dolor, la agonía que Él estaba sintiendo en ese momento. Imagínense, Él iba a cargar todo el peso de la ira santa de Dios por culpa de nuestros pecados. El sentimiento de culpa, la vergüenza por haber transgredido la ley moral de Dios. Y por primera vez Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. Imagínense, Jesús siempre desde la eternidad fue uno con el Padre, coinonía. Pero esa copa demandaba de que por primera vez Él iba a sentir el abandono del Padre al hacerse pecado y maldición por culpa tuya y por culpa mía. Jesús nunca había experimentado la ausencia del Padre hasta ese día por causa de nosotros, porque el Padre le hizo pecado y maldición. Segunda de Corintios 5:21, la Biblia dice, escuchen: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuche, otra vez, al que no, ¿qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pare, al que no conoció pecado es Jesús, pero por nosotros lo hizo pecado. Oh, Él tuvo que beber ese cáliz, Él tuvo que beber la ira. Getsemaní representa para el Señor algo que Él nunca había experimentado. Jesús nunca había experimentado. Fue un momento difícil para Él. Fue un momento de quebranto. Repito, tanto que sudor con sangre. Un momento de presión. Es por eso, amados, que el Señor entiende lo que te pasa. Él sabe qué es ser traicionado. Él sabe qué es estar bajo presión. Él sabe qué es estar bajo un momento de dificultad. El autor de Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor te entiende. Usted dirá: pero a mí nadie me entiende. El Señor sí, porque Él sabe qué es estar solo, qué es ser traicionado. Él sabe qué es perderlo todo. Jesús sufrió. Y por eso Él nos comprende y podemos venir en oración para pedirle las fuerzas y su apoyo y su bendición. Gloria al Señor. Tremendo esto del Getsemaní, hermano Sadiel, pastor Alfredo, hermano Michael. Cuando estudiamos la palabra de Dios entendemos que Getsemaní fue el lugar donde el Señor fue fortalecido. Escúcheme, voy a decir algo acá. La Biblia dice que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Sí. Tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. No fue para consolarlo. Porque si Jesús no es fortalecido en el Getsemaní, Jesús muere ahí. Escuchen esto. Muchos eruditos dicen que la copa, una de las copas, porque Él pidió tres veces que quitara esa copa de Él. Muchos eruditos dicen que esa copa era que Él no quería morir ahí, porque el plan de redención no hubiera sido hecho. Tenía que ir a la cruz. Entonces un ángel fue y lo fortaleció. Yo creo que si ese ángel no baja y lo fortalece, Jesús muere en el Getsemaní. Porque era tanta la presión, era tanta la agonía, que Jesús pudo haber muerto en el Getsemaní. Y yo quiero decirte en este momento que el Señor envía a sus ángeles. Aleluya. Quizás ya dices: pastor, no puedo más. Pero el Padre sabe cuando ya no podemos más. Reciba esta palabra allá donde estás. Los ángeles son seres ministradores. Fueron creados para alabar a Dios y para servir a los santos. No podemos
orarles a ellos, no podemos cantarles, pero recibimos los servicios. No los que yo le mande, porque hay gente que le manda a los ángeles. Yo no puedo mandarle a un ángel. Yo no puedo decirle, ángel, tráigame esto, tráigame lo otro. Vienen de acuerdo a la voluntad de Dios a fortalecerme. Y yo siento que en este momento el Señor está enviando ángeles a tu casa. ¡Vamos! ¡Aleluya! El Señor envía ángeles ahora a darte fuerza porque sabe que no eres capaz más. Reciba fortaleza ahora. El Señor te fortalece porque a un largo camino te resta. Elías estaba allí desanimado, triste, y el Señor envió un ángel y le dijo, Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Tremendo esto, hermano Satiel. El ángel del Señor tuvo que ir a fortalecer al Hijo de Dios, al Señor, para que Él pudiera cumplir completamente la obra redentora. Amén, así es, Pastor José Manuel. Yo creo que los procesos que cada uno de nosotros pasamos, yo creo que las dificultades, de acuerdo a la enseñanza que estamos recibiendo en este momento, yo creo que esas pruebas, esas dificultades a veces de parte del Señor, yo creo que el Señor mismo prepara un plan B y Él nos fortalece, Él nos forja, Él da a nosotros esas fuerzas que necesitamos. Por eso Santiago también lo dice. En una parte dice la palabra del Señor que el Señor nos da prueba que nosotros no podamos soportar. Él también, así con la prueba, Él también da la salida. Porque igual como usted lo decía hace un momento, el Señor sabe. Él sabe todas las cosas. El Señor es todopoderoso y Él permite muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros pues aprendamos a depender de ese Dios poderoso. Por eso vemos que Jesús en ese momento fue fortalecido, y esas fuerzas que Él recibió pues precisamente para decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Tremendo. Y ahí vino la fuerza. El ángel del Señor vino y fortaleció al Señor. Y es ahí donde el Señor se levanta, listo para beber la copa de la ira. Escuche, Jesús bebió la copa de la ira, porque Dios es justo y debe castigar el pecado y derramar su ira sobre el mundo pecador. Pero Jesús la tomó y la llevó en la cruz. El mayor sufrimiento no fueron los clavos, no solamente fue la corona de espinas, no fue los látigos de Roma. El mayor sufrimiento de Jesús primeramente fue la ausencia del Padre, y sufrir sin la compañía del Padre es lo peor que Jesús pudo experimentar. Aparte de eso, sintió la vergüenza, sintió todo lo que siente un pecador al pecar. Cuando tú pecas sientes vergüenza, sientes culpa. ¿Cuánta gente por sentimientos de culpa se quita la vida? Todos esos sentimientos llegaron a Jesús, y no solamente mío, no solamente tuyo, sino de todo el mundo. Getsemaní fue el lugar donde el Señor se preparó y se cargó de todos nuestros pecados para ir directo al Calvario. ¡Wow! Tremendo. ¡Oh, gloria a Dios! Donde quiera que estés en este momento, en el nombre de Jesús, el Señor pagó el precio. Así que levántate, porque la Biblia dice que cuando el Señor fue fortalecido, en Lucas 22:45 dice que los discípulos no solamente estaban durmiendo por sueño, dice que estaban por tristeza, estaban tristes. Su Salvador, su Mesías iba a ser crucificado. Judas había traicionado al Señor. Ellos estaban tristes y estaban dormidos también por tristeza. Hay gente que decide dormir por tristeza, eso se llama depresión. Hay gente que decide mantenerse dormido y dormir para olvidarse de los problemas. Pues Lucas 22:45, ¿qué dice? ¿No lo tienen? Bueno, entonces dice así, dice que ellos estaban allí por causa de la tristeza. Y dice, y dejándolos, se fue. Entonces vino a sus discípulos, también en Mateo, dice que volvió y vino a sus discípulos y le dijo, descansen ya. La hora ha llegado. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Mateo capítulo 26, versículo 46. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. El Señor le dijo, levántense.
ya estoy fortalecido. Llegó el momento, llegó la hora. Hoy el Señor te dice, levántate, porque yo ya pagué el precio. A pesar de tus Getsemaní, yo te daré las fuerzas para que pases por ese valle. Vamos, reciban esta palabra. Yo sé que estás a punto de abandonar tu casa. Quizás ya no soportas la presión en tu hogar. Quizás la enfermedad ha inundado tu vida. Quizás el problema, y el Señor te dice, levántate. Yo pagué el precio. Yo te doy la fuerza. Yo te doy la fortaleza. Tomen esta palabra donde quiera que me estén escuchando. Reciban ahora esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y atención a esto. Dice la Biblia que llegó Judas. Llegó Judas, eso está ahí mismo en la Biblia. Judas con los soldados del sumo sacerdote y le dio un beso al Señor. Y Judas recibe una palabra: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Versículo 50 de Mateo capítulo 26. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces le echaron mano. Jesús experimentó la traición. La traición es una de las cosas más horribles. Quizás hay personas que a esta hora me ven que han sido traicionados en su casa, en su hogar, un amigo. Quizás usted confió y alguien te traicionó. Jesús pasó por la traición en Getsemaní. Pero Jesús le hizo una pregunta a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Quizás esta pregunta el Señor nos la hace en esta hora de la tarde: amigo, ¿a qué vienes? Yo creo que esta pregunta es importante hacérnosla. Cuando venimos a Jesús, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿A qué vienes a Jesús? Hoy en día se predica un evangelio de prosperidad, de sanidad solamente. Decimos que Jesús sana y la iglesia se llena y la gente llega porque saben que Jesús los puede sanar y saben que Jesús los puede prosperar de alguna u otra manera. Pero ¿qué pasa si no sucede eso? No vuelven más, porque les enseñamos a la gente un Jesús que solo les da lo que ellos quieren. Y no les enseñamos lo que Jesús hizo por ellos y la necesidad de un Cristo que los redimió de sus pecados. Amigo que me ve, si Jesús hoy se le presenta y te dice: ¿a qué vienes? ¿Qué quieres de mí? ¿Sanidad? ¿Prosperidad? ¿O salvación? ¿A qué vienes? Fue la pregunta que Jesús le hizo a Judas. Mírame por favor, allá a través de tu celular, de tu computadora. Jesús te pregunta en esta hora: ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un milagro? ¿Una liberación nomás? ¿Que te arregle el problema de tu casa? Amigo, ¿a qué vienes? El Señor no solamente puede ayudarte en tus asuntos terrenales. Él quiere que tú sepas que Él pagó el precio por tu pecado. Él quiere entrar en tu corazón y el día que mueras vayas al cielo. Amigo, si vienes a Jesús, Él no te promete que te va a quitar todas las enfermedades. Yo te tengo que decir la verdad. Jesús no te promete que te va a dar riquezas, pero sí te promete que el día que mueras estarás con Él para siempre. Oh, esto ninguna religión te lo ofrece, nada. El único que te ofrece una eternidad es el Evangelio de Cristo. Quizás no te ofrece cosas mayores aquí en la tierra, como muchos pretenden. Jesús te ofrece una vida eterna. Quizás aquí en la tierra va a suplir, quizás sí vas a recibir algunas sanidades. Todo conforme el propósito eterno. Pero créame que si tienes a Jesús y confías en Él aún en medio del dolor, tendrás una corona de vida en el cielo. Pasarás toda la eternidad con el Creador. Oh, qué precioso. Y atención a esto porque estoy terminando la palabra. La Biblia dice que cuando llegaron aquellos hombres, Pedro se enojó. El apóstol Pedro estaba allí. Y cuando vieron que agarraron al Señor para llevárselo, Pedro usó su propia justicia. Pedro sacó su espada. Pedro sacó la espada, escúchenme, sacó la espada y le quitó la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Pedro quiso defender a Cristo. Quiso usar su propia justicia. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Queremos usar nuestra propia fuerza. Queremos impedir
lo que Dios quiere permitir. Muchos oramos de manera egoísta, como diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. No ore diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Ore para que Dios tenga misericordia. No ore, Señor, que en mi barrio no pase nada, que en mi casa no. No le diga a Dios lo que Él tiene que hacer. Simplemente dile, Señor, estoy bajo tu misericordia, bajo tu voluntad. Líbrame, guárdame. Pero Pedro quiso intervenir. Imagínense, Pedro no se estaba dando cuenta que iba a intervenir en el plan soberano de Dios. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera llevado ante los sacerdotes y ser juzgado y llevado a la cruz. Pedro estaba interviniendo en lo que Dios ya había decretado. ¿Qué piensa de esto, Sadiel? Así es, Pastor José Manuel. Yo creo que si Pedro toma la justicia por sus manos, estaría totalmente impidiendo el propósito y el plan que ya Dios tenía de antemano. ¿No cree usted que a veces hacemos eso? Hay veces, ¿cuántos hermanos se han ido de la iglesia que porque hablaron mal de él, que porque lo miraron feo? Y resulta que todas esas circunstancias Dios las permite para darte humildad, y usted se va de la iglesia, usted está interviniendo, usted está estorbando la obra que Dios está haciendo en tu corazón. No sé si me entiendo. Amén, así es. Así es, muchas veces nosotros vemos las cosas que nos suceden, pero de nuestro punto de vista humano. Me están ofendiendo, me están mirando mal, la tienen agarrada conmigo, como dice uno. Pues, más sin embargo, cuando es Dios que a veces quiere forjar en nosotros el carácter, a veces Dios nos quiere moldear y tiene que hacerlo de una forma que a nosotros nos tiene que doler, para que podamos entender realmente lo que Dios quiere hacer. Pero entonces muchas veces no entendemos, y lo que hacemos es que nos alejamos de ese plan y de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Yo le digo a alguien a esta hora: no intervenga en lo que Dios quiere hacer. Deje que Dios le corrija. Deja que Dios te enseñe. Deja que Dios te muestre el camino. No intervenga, no odie, no pelee, no trate de vengarse, no trate de mirar que es que no me quieren, que no me aman. No, deja que hay cosas que Dios está haciendo en tu corazón y está permitiendo situaciones porque Él te ama. Él te está preparando para el cielo. Hijitos míos, dijo el apóstol Pablo, por el cual vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay situaciones, repito, que por más usted declarar, por más que usted decrete, por más que usted haga confesiones positivas, Dios lo va a permitir porque es necesario. Pedro se estaba metiendo a donde no lo llamaron. Por eso Jesús lo reprendió y le dijo: Pedro, guarda tu espada. Y el Señor te está diciendo: guarda tu espada. Guarda tu espada, no operes en tu justicia. Esto es necesario para que las escrituras se cumplan. Es necesario para que las escrituras se cumplan. Pero este bendito Pedro le quita la oreja a Malco. Malco, dicen muchos que Malco, el nombre de Malco viene de rey, más consejero. Y se dice que este hombre estudiaba para ser sacerdote. Se estaba preparando para tener una buena actividad en el templo. Pero si usted lee la Biblia, que no voy a entrar en detalles, una persona para entrar en el templo en aquellos tiempos no podía tener defectos. No sé si me voy a entender. Ayúdame, Sadiel. Así es. Sí, así es, pastor. Estudiando a profundidad estas personas que estaban para ellos tomar ese lugar junto a los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenían que ser personas que no tuvieran ningún tipo de defectos en su cuerpo, tuvieran heridas, fuera quizás mocho de un brazo, de un dedo o cojeara de una pierna, porque para ellos participar pues en la parte del sacerdocio tenían que estar completamente en perfección en la parte física, en todo su cuerpo. Ojo, entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús simplemente hubiera dejado a Malco sin oreja. Pero Jesús da una orden: dejad. En otras palabras, suéltenme, necesito hacer algo. Y va y ayuda a su agresor. Y toma la oreja de Malco y se la pone, devolviéndole sus sueños. Malco sin oreja jamás hubiera sido un sacerdote. Malco sin oreja jamás hubiera
hecho realidad sus sueños. Yo siento que hay personas que por alguna situación tus sueños se han quebrado. Tus sueños se han ido completamente al fracaso. Oh, sí, yo siento que hay personas que me ven ahora, que usted dice: pastor, yo tenía tantas ilusiones, pero algo pasó. Me quedé sin recursos, cometí un error, un pecado, perdí esto. Quiero decirte que en el Getsemaní el Señor restaura lo que se perdió. Reciban esta palabra. Oh, gloria, vamos, que suene, aleluya. Recibe esta palabra. En el Getsemaní el Señor restauró los sueños de Malco, que Malco no lo merecía. Malco era un agresor. Malco estaba allí para apresar al Señor, para escupir al Señor. Y lo que hace el Señor es gracia, algo no merecido. Le restaura la oreja. Y el Señor ahora te restaura. Toma esta palabra. Lo que tú crees que se perdió, el Señor te dice: toma. No lo mereces, pero por mi amor, por amor de mí mismo, dice el Señor, por mi absolutamente gracia, reciba la restauración de tu hogar, reciba la restauración de tu cuerpo, recibe la restauración económica, recibe ahora la restauración espiritual. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Oh, esto es gracia, señores. En el Getsemaní hay gracia. Jesús aún en el dolor, en la agonía, Jesús ahí en el medio del sufrimiento, restauró a Malco. Cuanto más a sus elegidos, cuanto más a sus escogidos que a esta hora están escuchando esta palabra. Vamos, recibe. Hoy el Señor restaura eso que has perdido en este momento. Fuego de Dios cae sobre esta transmisión. Oh, mi alma te alaba, Padre. Yo sé, alguien está recibiendo. Vamos, quiero ver quién está recibiendo esta palabra. Vamos, Yani, Jaime. Vamos, María, reciba esta palabra. Jané, reciba. Estela, reciba esta palabra. Vamos, Ángela, reciba. Miguel Rodríguez, reciba esta palabra. María Raquel, toma esta palabra. Tiempo de restauración. Tiempo, usted que perdió un bebé. Usted que perdió un bebé y crees que no tienes las posibilidades. Oh, el Señor te lo da. Oh, yo le pido al Señor, si es su voluntad, Él te lo va a dar. Tómalo en el nombre de Jesús. No sé, Malco perdió la oreja. Malco perdió sus sueños por un momento. Pero en Getsemaní, a la masteria alta la paz. Y carripa la masteria anda la paz. Oh, gloria. Gloria a Dios. Tiempo de restauración. Tiempo de restauración. Levántate. No todo está perdido. Hoy toma la restauración. Toma la restauración de tu hogar. No te, dice el Señor. Aleluya. Vamos, no bajes la guardia. No te rindas. No te rindas. El Getsemaní trae restauración. El Getsemaní trae milagros. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Mi alma te adora, Padre. Y atención, porque voy a terminar con esto. Repito, este mensaje podría durar horas y llevo horas predicando, pero voy a terminar con algo que el Señor puso en mi corazón. La Biblia dice que de ahí Jesús se fue y fue martirizado y fue a la cruz, fue al Gólgota. Acuérdense que la humanidad empezó en un huerto del Edén. Y fue en un huerto donde el Señor tuvo que recibir la carga de nuestros pecados en el Getsemaní. Pero también el Gólgota era otro huerto. Y la tumba era otro huerto. Jesús también fue llevado a una tumba y era otro huerto. Eso lo dice la Biblia en el libro de Juan. Sí, señores. Juan 19:41 dice que fue en un huerto donde fue sepultado, donde fue crucificado. O sea que cuando hablamos de los huertos, estamos hablando de algo profundo. ¿Qué dice la Biblia ahí en Juan 19:41? Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Gloria a Dios. Y lo más tremendo es que cuando salgamos de este cuerpo iremos al paraíso, a otro huerto. O sea que este mensaje es algo poderoso, porque el huerto representa nuestros inicios, nuestra redención y nuestra glorificación. Aleluya. Y atención, porque vienen dos versículos poderosos. Allá en la casa, prepárense allá en la casa. A ver, Klaus, Dios te bendiga. Miriam, Orellano, Jordan, Dios te bendiga. Paula, Santiago, prepárense, porque vienen dos versículos poderosos para terminar esta palabra. Y van a haber milagros allá en la casa. Va a haber restauración, va a haber fortaleza. Aleluya. Por favor, ahora no les he pedido, pero les voy a pedir, compartan la transmisión, porque ahora viene fuego de Dios para restaurar hogares, fuego de Dios para restaurar y sanar tu enfermedad conforme la preciosa voluntad. Escuche cómo termina esto. Jesús en el Getsemaní experimentó agonía, dolor, tristeza. Él llevó la carga de nuestros pecados. Ya lo he predicado. Pero en Zacarías 14:4, Zacarías 14:4, atención, Zacarías 14:4. Vamos, Michael, quiero que lo lea, porque Zacarías nos está hablando de una profecía que pronto se va a cumplir. Zacarías 14:4 es una profecía de los eventos futuros. Y escuche, porque este versículo nos da revelación de lo que va a pasar en los eventos futuros. Preste atención, primero voy a explicar esto. El Señor pronto levantará su iglesia. Nosotros iremos a las bodas del Cordero durante 7 años. En la tierra habrán 7 años de tribulación y gran tribulación. Después de estos 7 años, cuando se manifieste el anticristo, la bestia y el falso profeta, Jesús volverá, ojo, por segunda vez a la tierra. La segunda venida de Cristo se compone en 2 fases. El arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús viene hasta las nubes. Pero se concreta cuando Jesús vuelve a la tierra, pero no hasta las nubes, sino y pone los pies en la tierra. La segunda venida de Cristo se complementa cuando Jesús pone sus pies en la tierra. Ahí se complementa la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Zacarías capítulo 14 versículo 4 dice a dónde Jesús pondrá sus pies cuando venga por segunda vez. Escuchen. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio. Dios, otra vez, vamos, Michael, léelo de nuevo. Escuchen a dónde Jesús pondrá sus pies. El cordero inmolado primero vino como un simple cordero, pero después vendrá, gloria a Dios, como un león de la tribu de Judá. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Escuche lo que el Señor me compartió mientras estudiaba esta palabra. El lugar de aflicción, el lugar de dolor, el lugar de tristeza, de depresión, a donde Él sufrió depresión excesiva, donde sudó sangre. Allí, en ese mismo lugar, Jesús volverá. Aleluya. Y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ahí quedaba el huerto de Getsemaní. A donde Él vio la aflicción, verá su gloria. Calamasteria. Escuche aquí, amados. A donde Jesús experimentó dolor, experimentará gloria. Porque vendrá a juzgar a los reinos. El reinado milenial de Cristo vendrá a reinar por 1000 años sobre la tierra. Y todo ojo le verá, dice la Biblia. Todos los reinos se sujetarán a Él. Jesús pondrá sus pies en el lugar donde un día tuvo que pagar el precio. El lugar donde Él lloró. El lugar donde Él sudó sangre. Ahí, en ese lugar, pondrá sus pies. Pero ya no para sufrir, sino para ser alabado y ser glorificado. Amados, escuchen esto, por favor.
Esto dice hoy el Espíritu Santo: el lugar de tu aflicción, el lugar a donde has llorado, el lugar, no sé en cuánto se va a cumplir esto. Ojalá que sean usted que me está viendo. Yo no puedo prometerte que esto te va a pasar, pero quiero soltar esta palabra. En el lugar donde te han humillado, en el lugar donde te han traicionado, en el lugar donde sientes agonía, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la manifestación del Hijo de Dios en tu vida, vas a ver la recompensa. Así que soporta, así que aguanta. Donde quiera que estés, reciba esta palabra a esta hora de la noche. Reciba. Jesús, a donde vio dolor, vio ahora y verá la grandeza, y todas las naciones vendrán y le adorarán. Eso es lo que dice la Biblia, cuando Él ponga sus pies ahí mismo en el monte de los olivos. Hermanos, Adiel, esta palabra no sé para quién es, no sé si la voluntad de Dios es que esta palabra se cumpla en todos los que me ven, pero a donde te han humillado, a donde has sentido dolor y tristeza, ahí el Señor se va a glorificar. Gloria a Dios, así es, Pastor José Manuel. Yo creo que esta palabra está penetrando en los corazones de muchas personas. Hay gente que está siendo impactada por esta palabra, porque yo creo que el plan de Dios se va a cumplir en muchos de los que están oyendo, de los que están recibiendo esta palabra, porque es una palabra profética, es una palabra porque cosas van a cambiar en la vida de muchas personas. Cosas van a cambiar, tu hogar va a ser transformado, tu familia va a recibir cambios, porque Dios, lo que Él permite, es para bendecir. Satiel, hay hogares, hay sufrimiento y dolor. Hay hogares que están pronto a ser separados. Dice el Señor: ahí donde has visto dolor, vas a ver mi manifestación. Tu hogar se va a restaurar. Oh, en el lugar donde quizás has sentido humillación, dolor, tristeza, ahí Dios se va a glorificar. Así que no huyas, dice el Señor. Mantente firme en el dolor, en la tristeza. Sé fiel a Dios. No le diga a Dios por qué. No le diga a Dios: no acepto esto. Dile: Señor, si esto viene de tu parte, gloria a Dios. Voy a aguantar, voy a superar esta situación. Pastor que me oye, pastor que me ve, soporta, aguanta. Este es tu Getsemaní, pero ahí donde estás viendo tu Getsemaní, vas a ver la recompensa de Dios. Dios está pronto a enviarte ovejas. Dios está pronto a bendecir tu ministerio. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero el Espíritu de Dios me toma ahora y le dice a un hombre de Dios: ahí donde tú has experimentado fracaso, donde muchos te han rechazado, donde muchos te han despreciado, voy a llevar mi pueblo, voy a llevar mis ovejas para que las pastorees, para que les hable de mí. Y ahí llorarás, pero no de tristeza, sino de alegría, y verás mi poder en acción, mirarás mi gloria. Vamos, reciba fuego de Dios en esta hora. Vamos, Colombia, vamos, Perú, vamos, Brasil, vamos, Paraguay, vamos, reciba. El lugar de tu aflicción se convertirá en lugar de gloria. Tu gozo, tu tristeza se convertirá en gozo. Fuego de Dios. Vamos adorando al Señor, vamos exaltando al Espíritu de Dios. Hay mover ahora, hay sanidades, hay sanidades, hay sanidades. Vamos, todos adorando en la casa. Te levantas. Te exaltamos a ti, Señor, te damos gloria. Su presencia. Mantente fiel al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono. Vamos, ese Dios soberano, no lo irrespetes, acepta su preciosa voluntad. Pero el Señor te está hablando en esta hora. Aguanta, hijo mío, aguanta, hija mía. Pasa por ese Getsemaní. Estoy probando tu fe, estoy sacando lo mejor de ti. No dudes, no murmures, no te sientas desanimado, no corras. Mantente firme a donde te he puesto. Estoy pronto a ver, estás pronto a ver la gloria de Dios. Así como Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos cuando Él venga por segunda vez, en el mismo lugar donde Él lloró, en el mismo lugar a donde Él derramó sangre en su sudor, en el mismo lugar a donde fue traicionado, en el mismo lugar, amados, a donde sus discípulos lo dejaron solo, en el mismo lugar, ahí mismo Él pondrá sus pies cuando vuelva por segunda vez. Esto se llama recompensa. Esto se llama recompensa. Hombre de Dios, toma esta palabra. Espera un poco más, hija de Dios. Espera un poco más. Alaba a Dios en medio de tu dolor.
Alaba a Dios en medio de tu crisis. Alaba a Dios. Imagínese, Jesús tuvo que beber esta copa. Gracias a Dios que no la bebemos nosotros. Lo que hacemos es sufrir un poquito. Él tomó todo el sufrimiento. Si sufrimos un poquito, Él nos dará las fuerzas, porque el verdadero sufrimiento Él ya lo pagó en la cruz. Pero la Biblia lo dice, amados, que es necesario que por medio de tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Y atención, el último versículo, Salmos 35. Vamos, Michael, Salmos 35. Esta palabra es para alguien. Quiero que todos la reciban con las manos levantadas. Salmos 35, vamos. Gloria a Dios. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Escuchen Salmo 35, dice: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Toma esta palabra. Quizás por un momento el Señor te tiene que corregir. Quizás por cuestiones de la vida estás sufriendo. Quizás porque son cuestiones, estamos en un mundo caído. Pero no se preocupe, el favor de Dios durará toda la vida. Por la noche quizás vas a llorar, pero en la mañana vendrá la alegría. Colombia, Perú, Italia, España, hay lágrimas, hay tristeza, hay luto por las muertes, por la pandemia, pero pronto nacerá el sol de justicia. Aleluya. Y el Señor habrá calmado su ira. El Señor, gloria a Dios, dirá basta. Y llegó el tiempo de la restauración, el tiempo de la restauración, el tiempo del levantamiento. Aleluya. Vamos adorando al Señor. En un momento van a haber milagros de sanidad, milagros en tu cuerpo, allá donde estás enfermo. Te levantas de la depresión, de la ansiedad. Vamos, iglesia, adorando al Señor, exaltando al Señor. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sí, Señor, sea el honor, sea el honor, sea la gloria. Vamos, cántenlo allá en su casa. al sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, y sea el dominio por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Vamos, levanten sus manos y adórenlo. Poderoso Dios, Que suene la música, vamos. poderoso Dios, Tu día ha llegado, tu levantamiento está pronto. poderoso Dios, Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. una vez más, vamos, toda Iberoamérica. Poderoso Dios, poderoso Dios, Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Un momento, levanten sus manos los enfermos en esta hora. Los que están allá en casa, por favor, levanten sus manos. Ponga la mano sobre su enfermedad. Ah, Espíritu de Dios, obra conforme tu preciosa voluntad. Señor, quita esa enfermedad que está en ese cuerpo ahora. Llámese como se llame. Toda enfermedad desaparece de tu cuerpo ahora. Tu día ha llegado. Quizás hoy es tu día. Toma en el nombre del Señor tu sanidad. Ese dolor en los huesos, ese problema en el seno, un bulto en el seno está desapareciendo en este momento. Espíritu de Dios, sopla en esta hora.
Nos quedamos con el fondo aquí porque vamos a mirar los testimonios y los milagros que el Señor va a hacer. Espíritu de Dios ahora va con poder sanando esa columnas desviadas. Ahora reciba sanidad en el nombre de Jesús. Todo problema en la columna vertebral, toda hernia en la columna, toda desviación, en el nombre de Jesús. Oramos para que esa columna ahora se enderece en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, sea migraña, llámese como se llame, sinusitis, ahora mismo desaparece. Por su llaga fuimos sanos. Señor, tu palabra dice: si piden algo conforme a mi voluntad, yo se los daré. Yo lo creo, Señor. Y ahora obra sanidades, toda enfermedad en los órganos, en el corazón, en los riñones. Hay una persona que tiene cálculos en los riñones. Ahora el Señor te sana y ese dolor desaparece. Hay también piedras en la vesícula. Atención, piedras en la vesícula. El Espíritu de Dios está mostrando sanidad en la vesícula de varias personas. Vas a orinar esas piedras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad ahora. Sanidad ahora. Todo problema que está ahí en la vesícula, en los intestinos, en el colon, desaparece en el nombre de Jesús. Oh, fluye Espíritu de Dios. Hay una persona que tiene una infección en la lengua. El Señor le está sanando. Son como unas llagas, unas vejigas extrañas en la lengua. El Señor te está sanando ahora. Atención a los testimonios. Persona que está siendo sanada, escríbame ahora. Escriba el testimonio. No me pida oración ahora. Quiero testimonios. Hay una unción de milagros ahora. Por sus llagas fuimos curados. Señor, sana conforme tu preciosa voluntad. Obra. Hay una persona que está recibiendo sanidad en una pierna. No sé qué te pasó, si se accidentó, si se golpeó, pero tu pierna está siendo restaurada. Toda hinchazón desaparece. Hay personas con problemas de vena varice. Ahora se desinflama esa vena en el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor de estómago, todo problema en el sistema digestivo desaparece en el nombre de Jesús. Ojo, cáncer, todo cáncer. Todo cáncer en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera. Te pedimos, Señor, que sane a esa persona. Dale